no sea por mi hija que es una bebita y que es una vida nueva. Saca cuenta nomás, son 12 horas por lo bajito, ¿no? Para llegar a Argentina. O sea, ya pierdes un día. Sola, 2 veces que recibí a su papá en mi casa fue siempre lleno de respeto. En algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para poder compartir más adelante. Nodal se justifica por no visitar a Inti. Son muchas horas de camino. En una entrevista con La Saga con Adela Micha, el cantante Cristian Nodal respondió públicamente por primera vez a las preguntas sobre su falta de tiempo con su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu. Él atribuyó las dificultades principalmente a la gran distancia entre México y Argentina, unida a su agenda profesional saturada. Cristian Nodal, uno de los artistas más populares del momento, ha sido blanco de señalamientos tras confesar en una entrevista con Adela Micha que no visita con frecuencia a Inti, quien vive en Argentina junto a su madre, la cantante Cazzu. Son muchas horas de vuelo, dijo Nodal, y aunque la frase puede sonar fría, detrás hay una realidad que muchos padres separados enfrentan. Agendas apretadas, kilómetros de distancia y el pesar de no poder estar presentes como quisieran. Nodal explicó que los viajes a Argentina pueden tomar entre 12 y 17 horas y que el desgaste físico y el cambio de uso horario hacen que las visitas se reduzcan a apenas un par de días. Pierdes un día de ida y otro de vuelta. Así es muy difícil coincidir, confesó. Nodal también confesó que incluso cuando estaba aún con Cazzu solo podía compartir 2 o 3 días con su hija. Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos. Aunque desea pasar más tiempo con Inti, reconoce que su estilo de vida definitivamente lo complica. Nodal tiene fe en que cuando Inti crezca, podrá compartir más tiempo con ella. Estoy consciente de que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para compartir con los dos más adelante. Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos. Aunque hoy viven caminos separados, Nodal dejó claro que tanto él como Cazzu intentaron que su relación funcionara, especialmente pensando en el bienestar de su hija. Y para alimentar un poco más la polémica, Nodal se disculpó con Cazzu y dio detalles de su relación con Ángela Aguilar. En la entrevista que casualmente salió después de que la trapera argentina confesó que no considera justo el acuerdo de la pensión para su hija Inti, las declaraciones del intérprete de Botella tras Botella mostraron una nueva línea de tiempo que incluyen conversaciones con Ángela Aguilar en la época que comenzó con Belinda y una boda el mismo mes de su ruptura con Cazzu, y destacó que no se considera un hombre mujeriego, sino como un hombre enamoradizo. ¿Crees que Nodal está haciendo lo suficiente como padre o consideras que simplemente está tratando de justificarse y poner excusas para que nadie más lo siga criticando o cuestionando por ser un padre ausente? ¿Piensas que la distancia justifica su ausencia o simplemente el que quiere besar busca la boca? Te leo en los comentarios y coméntame si quieres saber mucho más de esta polémica entrevista que pareciera más hundir a Cristian Nodal que limpiar tanto su imagen como lo deseaba.